Frecuencia educativa. Frecuencia educativa. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Educativa. Este proyecto que nace para visibilizar las buenas prácticas educativas y también para concientizar a la sociedad sobre el rol tan importante que juega la educación en el desarrollo de nuestras naciones. Hoy es un día muy interesante. Tenemos una conversación educativa con el profesor Elber Bravo y con el profesor Carlos Atagua. Vamos a trabajar sobre uno de los venezolanos más ejemplares que ha pasado por estas tierras, que nació en estas tierras y que de alguna manera se cumple ese adagio que deambula por nuestra cultura, que dice sí, que uno no es mesías en su propio pueblo, porque esa persona del que le vamos a dedicar este programa es al doctor Luis Alberto Machado, uno de los investigadores más prolijos que ha dado Venezuela, una persona que inspiró a muchos países, inspiró a muchos investigadores, que propuso un sistema educativo totalmente diferente al que tenemos, que sus ideas giraban en torno en el desarrollo de un ciudadano capaz de cambiar su realidad y cambiar la realidad de su sociedad. Esa persona, el doctor Luis Alberto Machado, le vamos a dedicar tiempo en este programa de conversaciones educativas y el profesor Elber Bravo es psicólogo con más de 35 años de experiencia en el diseño, organización, coordinación y ejecución de programas de evaluación y selección del personal, inducción, capacitación, evaluación de desempeño, clima organizacional y desvinculación laboral. Es licenciado en psicología, tiene diplomados en dirección de estrategia de la Universidad del Pacífico y especialización en recursos humanos e imagen corporativa. Ex becario del gobierno de los Estados Unidos del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de la Universidad Nacional de Defensa de Washington, D.C. Ex becario de la Fundación Alemana Friedrich Ebert de la Universidad del Pacífico en el curso de Política y Gestión de Desarrollo. Ha recibido entrenamiento con el staff de asesores del Ministerio de Estado para el Desarrollo de la Inteligencia de Venezuela. Ha publicado creatividad laboral, porque soy creativo, porque no soy creativo, círculos creativos de calidad, pensando con el cuerpo y el desarrollo de inteligencia. Este último se ha editado en Cuba bajo la edición de la Academia de Ciencias de Cuba. Fue el primer facilitador del curso Aprender a Pensar, del programa de atención a niños con facultades talentosas, sobresalientes, así como el primer profesor en el Perú de la Cátedra de Desarrollo de Capacidades Cognitivas. Es autor de la técnica Círculos Creativos de Calidad, motivo por el cual fue invitado a Cuba a dictar una serie de conferencias sobre el desarrollo de la inteligencia y la creatividad. Director y gerente de Bravo y Egerstedt, consultora proactiva de recursos humanos, profesor universitario y una persona muy vinculada al ámbito de la vida de Luis Alberto Machado. Para nosotros es un honor tenerte acá, profesor Elber. También nos acompaña el profesor Carlos Atagua, investigador de la Universidad de Oriente, historiador, magíster, pues doctorante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y también ha formado parte de todo un proceso de investigación y de proponer actividades significativas en la escuela, en la universidad. Es una persona que se ha destacado por su honestidad y su compromiso hacia el ser humano con mucha responsabilidad social. Una de las personas que siempre se ha destacado por dar un poco más a la sociedad. Y bueno, gracias a ustedes, siempre mencionar que todos estos programas llegan gracias al apoyo de organizaciones que creen en la educación, como el Colegio Integral del Manglar y Siste Alarma. Entonces a ellos nuestras gracias. Empezamos con este programa. Va a ser interesante porque va a ser una conversación y de cierta manera para mí es importante
empezar con el profesor Elber, porque en conversaciones previas a este programa, él nos conversaba sobre su forma de cómo se encontró con el doctor Luis Alberto Machado. Y me gustaría que usted respondiera, y luego el profesor Atagua. El profesor Luis Alberto Machado, el doctor Luis Alberto Machado, el maestro Luis Alberto Machado, ¿qué significó específicamente en su vida y en el tono profesional? Y luego Atagua, el maestro Luis Alberto Machado en Venezuela, ¿qué significó? Y le damos la palabra al profesor Elber. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Ante la pregunta ¿qué significó el doctor Luis Alberto Machado en mi vida? Bueno, yo tengo la absoluta convicción de que mi vida se divide en dos, antes de conocer al doctor Machado y después de conocer al doctor Machado. No solamente por la humildad que tenía él para compartir sus conocimientos, sino por la seguridad y esa pasión que él contagiaba sobre las posibilidades del ser humano. Su obra, que comenzó el 12 de marzo de 1979 y culminó cuando terminó el gobierno de Luis Herrera Campins, fue copiada, multiplicada, mejorada en muchos países. Y me acuerdo mucho en las conversaciones que tuve con el doctor Machado, que él siempre decía: yo trabajé para Venezuela, para Latinoamérica, y ahora estas técnicas y toda esta metodología se está haciendo en el mundo y no se está haciendo en nuestros países. Creo que ese es un gran reto que tenemos nosotros como profesionales, como personas que podemos liderar ideologías o mentes en este momento. Deberíamos tener presente su legado y por eso desde el año 2017, junto con Luis Alberto Machado Sanz, que es el hijo y la familia del doctor Machado, estamos abocados en preservar la vida y obra del doctor Machado. Qué bueno. Profe Carlos. Bueno, fíjate, a mí me tocó en esos años, en el 79, cuando asume Luis Herrera la presidencia de la República. Yo era un adolescente en bachillerato y precisamente nosotros fuimos esos conejillos de India de toda la propuesta pedagógica y constructiva del doctor Machado en cuanto a cambiar esos paradigmas que todavía subsisten tristemente en la educación latinoamericana y diría que mundial, pero de praxis. A mí me quedó eso de desarrollar la inteligencia, que era en ese momento una cosa así como que sonaba extraño, porque era en la época donde años 77, 78, 79, para mí fueron muy particulares, porque en el 77 se estrena Una Nueva Esperanza, la primera película de Star Wars que me marcó desde el punto de vista de la concepción del espacio. Y luego todo eso que nos estaban planteando a nivel del aula, de que la inteligencia no era un elemento que estaba así en un estado bruto. O sea, a ti te dieron esta cantidad de inteligencia y no la puedes desarrollar más. Ahora me están diciendo que la inteligencia sí la puedo desarrollar, que es un don y que ese don, ese talento, se puede multiplicar. Y todo eso gracias a toda esta propuesta extraordinaria que está haciendo el doctor Machado. Que por cierto, aquí hay una cosa que es bien interesante. El doctor Machado primero es un hombre de fe. O sea, es una persona que se formó dentro del contexto de la creencia real de que Dios nos ha dotado de una cantidad de dones, pero que esos dones hay que ponerlos a producir. O sea, y él fue formado dentro de esa concepción. Creo que él es egresado de un colegio de La Salle, si mi memoria no me falla, y que además, estando en España, tuvo formación también en cuanto a lo que era la doctrina social de la Iglesia Católica. O sea, que él se forma dentro de ese mundo que en ese momento, en los años 60, el mundo está cambiando. Y todas esas circunstancias también lo marcaron a él en función de buscar transformaciones
Creo que todo ese fenómeno, luego de la caída de Pérez Jiménez, que regresa a Venezuela, ya él tiene una concepción bien clara de lo que es la formación y que esa formación tiene que ir al desarrollo de nuestras capacidades y en este caso la inteligencia. Así es. Hay una de las frases que me encanta del doctor Luis Alberto Machado: paz, libertad y esperanza serán imposibles si no se es inteligente. En ese sentido, profe Elber, ¿cómo fue su aproximación al doctor Luis Alberto Machado? Gracias, esa es una anécdota que me encanta contar. A ver, todo comienza con este librito, cuando llega a mis manos. Yo estudiaba en un colegio parroquial, ¿no? Y fue un expositor a dictar una conferencia sobre las personas, las potencialidades, ¿no? Y él tenía este libro en su escritorio, o sea, en sus útiles. Y yo me percaté del título y miré automáticamente a Einstein, ¿no? Entonces yo le presté atención y le hacía un montón de preguntas y al final de la conferencia él me dice, te regalo este libro. Me dice, no, ya tómalo, ¿no? Entonces yo leo el libro, me acuerdo que lo comencé a las 2 de la tarde y lo terminé en la madrugada, lo leí como 3 veces. Después lo comencé a leer, a releer y dije, esta persona tiene algo muy importante en este libro que decir. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Entonces yo busqué, tenía yo en ese entonces 14 años, ¿no? Dije acá, dice acá, editorial 6 Barral. Inocente, me fui a buscar la dirección 6 Barral. En la guía telefónica llamé a la embajada, pregunté España y comencé a mandarle cartas al doctor Machado, ¿no? Le explicaba lo que yo había entendido del libro, capítulo por capítulo, y yo le enviaba casi todos los meses, le mandaba una carta con la esperanza, pues, que él me conteste, y eso no pasaba. Fue por el año 79, que un día yo ya estaba en mi casa y de repente me tocan la puerta y sale un señor de terno azul y me dice, señor Luis Bravo, sí, le digo, tengo una correspondencia por usted, y resulta que era una valija diplomática de Venezuela, ¿no? Entonces llega y comienzo a abrir y estaban todo lo que estaba en este libro y en su segundo libro, que era La Revolución, El Derecho a Ser Inteligente, que lo hizo en el 78, y había una tarjeta que decía, con los atentos saludos del ministro de Estado para el Desarrollo de Inteligencia, Luis Alberto Machado. Entonces, de ahí comenzó una carrera apasionante por tratar de llegar a él, de conocerlo, pero también simultáneamente comencé a leer libros sobre psicología, sobre cerebro, sobre memoria, sobre creatividad, sobre inteligencia. Comencé a repasar los clásicos, Sócrates, Platón, Aristóteles, y comencé a investigar. Yo tenía 16, 17 años, ¿no? Comencé a investigar y resulta pues que pasan los años, yo ingreso a la Facultad de Psicología. Me acuerdo que los libros que leía sobre memoria, sobre atención, concentración, inteligencia, me eran muy familiares porque ya los había devorado prácticamente. En los años 89 y 90, en el Perú se gesta un movimiento político liderado por mi compatriota Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Él conforma un movimiento que es el Movimiento Libertad, y yo participo en el movimiento en el Comité de Educación. Y todas las semanas había una charla que se daba para los participantes, y en una de esas falla uno de ellos y me dice, oye, tú tanto que hablas de inteligencia, habla pues algo. Y me puse a hablar, ¿no? Me puse a hablar y resulta que al terminar la conferencia, porque yo hablaba de lo que se estaba haciendo en Venezuela, lo que se había hecho en Estados Unidos, o la réplica que se estaban haciendo de estos proyectos. Entonces, los empresarios que en ese entonces estaban en el movimiento me dicen, oye, qué interesante. Y me reuní con ellos y rápidamente les dije lo que se podía hacer. Y dicen, bueno, eso lo podríamos hacer acá en el Perú. Entonces, uno de ellos me dice, ¿sabes qué? Te vas a Venezuela, busco al doctor Machado y convérsale para que venga y trabaje con nosotros. Obviamente yo, el hombre más entusiasmado del mundo,
me voy a Venezuela, me voy con sus 2 libros que tenía de él, y llego al hotel, lo llamo por teléfono, y me contesta él. O sea, no me contestó, pero me contestó como a las 2 horas de seguir insistiendo. Me dice, acabo de llegar de un estado fuera del país y parto mañana a otra reunión. Me dice, Néstor, qué pena que no te pueda acompañar. Y le digo, doctor, yo he venido por usted. Yo tuve ahí mi minuto de gloria. He venido por usted. Yo soy Elber Enrique Bravo Yarse, yo soy la persona que durante años le he escrito a usted, a la editorial Selva Real, leí la dirección de memoria, le dije, yo le he escrito, usted me mandó una correspondencia, y yo no sé con qué fuerza le habré dicho eso, que él me dijo, un ratito, dame 10 minutos y te devuelvo la llamada. A los 10 minutos me devolvió la llamada y me dijo, he decidido suspender mis reuniones para conversar contigo, te invito mañana a mi casa a la Florida. Yo fui el hombre más feliz del mundo, me acuerdo que salí y el dinero que tenía me lo gasté en comprar una grabadora, comprarme pilas, cassettes, ¿no? Llego a su casa, le toco la puerta, me recibe una persona sumamente humilde y comenzamos, bueno, me dijo, te autorizo que me grabes y estas grabaciones que hasta ahora las tengo y las pongo a disposición además de todo quien lo desee. Comenzamos a hablar sobre su propuesta, comencé a conocerlo mucho más que podía conocerlo otra persona, porque yo había analizado sus libros, había revisado algunos de los autores que él decía. Entonces, él comenzó a trabajar algo conmigo que me gustó muchísimo, que es cómo hacer que esta propuesta, que él lo había puesto en académica, una propuesta política, debía convertirse en una propuesta que después se llamó el inteligencialismo, ¿no? Entonces, así lo llegué a conocer. Después llegamos a viajar y por los años 93, 94, viajamos a Cuba y yo tuve el honor de lanzar el inteligencialismo con él. Después yo regresé varias veces a Cuba a entrenar a los profesores de allá en las técnicas que yo conocía, que me he aprendido. Y el doctor Machado se encargó cuando yo estaba en Venezuela de presentarme a cuanta gente podía para entrenarme en las técnicas, y así conocí a gente de nivel muy alto que tuvo el tiempo, me dedicó su tiempo para entrenarme. Esa fue la experiencia que tuve con él, y lamentablemente cuando todo iba avanzando y ya estábamos pensando en la Alianza Internacional por el Desarrollo de Inteligencia, ¿no? Se nos va el doctor Machado en el año 2016, se fue en una fecha para mí muy especial, se fue el día de mi cumpleaños, el 23 de febrero. Wow. Yo apasionadamente también regresé a buscarlo porque yo no conocía a la familia, yo siempre cuando iba a su casa estaba él, yo conozco su biblioteca, estaba ahí, y logré por internet contactar a su hijo, a Luis Alberto Machado Sanz. Esa misma noche me di cuenta que una de las primeras cosas que el doctor Machado había quedado conmigo en continuar su obra, había comenzado. Y comenzamos a diseñar la página web, que es la revolución de la inteligencia.hindofree.com. Y bueno, y hasta ahora, desde hace ya 3 años para 4, semanalmente publicamos algo en internet, y últimamente estamos haciendo entrevistas a las personas que en el mundo trabajan sobre este tema. Okay. Bueno, ese es Fíjese, profesor, una de las cosas que nos llama muchísimo la atención de la visión del maestro Luis Alberto Machado, y ahí el profesor Atagua me puede acompañar en esta disertación. Hablar de inteligencia en los años 60, 70, y plantearse la revolución de la inteligencia, eso de que todos podemos ser genios y la inteligencia se puede desarrollar, era como muy revolucionario para la época, en una educación que básicamente para nuestros pueblos medieval, una educación preindustrial, hizo que la teoría de Luis Alberto Machado, bueno, de cierta manera empezara a generar ruido, subirle el volumen, estar pendiente de ella, porque incorporaba cosas muy novedosas. Tan así es que en el albor de toda su teoría, el Newsweek durante un tiempo, una de sus escritoras, Viranda Tarsi, mencionaba algo así como que el aporte que estaba entregando el doctor Luis Alberto Machado era tan significativo como la concreción del cero y el ajedrez.
luego otros autores en diferentes partes del mundo, la revista Lumière ejemplificaba que ese aporte del doctor Luis Alberto Machado estaba prácticamente igual al método de Descartes. Entonces, esta teoría, esta fórmula, ¿en qué consistió para que fuese de esa manera tan importante para el mundo del desarrollo, para el mundo del desarrollo del pensamiento y también para el desarrollo de la inteligencia y por ende para el mundo de la educación? No sé si empieza el profesor Carlos Atagua y luego el profesor Elber. Fíjate, en este caso, realmente tú lo has señalado. El doctor Luis Alberto Machado se adelanta a muchas teorías psicológicas y cognitivas que tienen que ver con el desarrollo de la inteligencia. Es interesante porque, fíjate, él se forma primero no como docente ni como psicólogo, se forma como abogado, ¿ok? En su pregrado. Pero el mismo espíritu investigativo que él tiene lo lleva a darse cuenta de que los seres humanos tenemos unas capacidades que no explotamos, unas capacidades que están dormidas y pueden desarrollarse. Y por eso es que él va primero a los clásicos, ¿okay? Esa mayéutica socrática, todo ese contexto de cosas que plantean la posibilidad de que los seres humanos puedan ir ese metro más allá, lo lleva a irse planteando y a investigando la posibilidad de crear una metódica que pueda contribuir a desarrollar esas capacidades que los seres humanos tenemos. Y eso implica precisamente primero que el conocimiento de esas potencialidades es lo primero. Segundo, cuáles son las formas y las maneras como nosotros podemos irlas desarrollando, así como un atleta desarrolla sus capacidades físicas, ¿ok? Nosotros también tenemos la posibilidad de desarrollar nuestras capacidades cognitivas. Ahora, una cosa importante, eso implica un método, una constancia, eso implica una disciplina, que es lo que plantea en principio el doctor Machado. Establecer esa disciplina que conlleve al desarrollo de nuestras capacidades. Profesor Elber, usted como psicólogo y que puedo sacar una conclusión preliminar aquí desde mi casa, que estudió psicología tal vez por el impacto que generó la revolución de la inteligencia, me pudiese inferir eso, ¿no? Usted como psicólogo, ¿dónde ve la fortaleza de las ideas de Machado? Bueno, yo tengo la fortuna de haber conversado este tema, creo que 2 días seguidos. Acá hay dos cosas importantísimas que el profesor nos ha dicho. Una es esta disciplina. Ahora, ¿de dónde viene esta disciplina? Él estudia primaria en el Colegio La Salle y después se va a estudiar a una escuela militar en Virginia, en Washington. Eso le forma a él su disciplina, pero paralelamente él era un buen lector. Entonces, él dentro de sus lecturas, que leía mucho a Aristóteles, a Santo Tomás, encuentra en Santo Tomás una frase que decía, nada está en la mente que no esté antes en los sentidos. Entonces él dijo, ok, entonces aquí, si la persona puede desarrollar su mente, si es que desarrolla sus sentidos. Esa fue una de las primeras ideas que él tuvo. Ahora, los conocimientos científicos sobre el desarrollo de las capacidades intelectuales ya existían desde los años 60. El problema es que muchos libros todavía no estaban traducidos. El libro del pensamiento lateral de Bono, por ejemplo, está del año 67, recién se tradujo al español en el año 72. Pero de Bono ya los conocía. La virtud del doctor Machado fue que convirtió esa estrategia metodológica al campo político, porque si yo podía tener una técnica para desarrollar la inteligencia de una persona, ¿por qué
no podía utilizarlo políticamente para desarrollar la inteligencia de las personas, de una empresa, de un colegio, de un país, ¿por qué no de todos los habitantes y por qué no de todo ser humano? Me cuenta el doctor Machado que cuando tuvo esa idea, esa noche no pudo dormir. Entonces ahí es cuando comienza a tener en idea, ¿por qué no lo propongo como una plataforma política? Entonces, lo único que hacía era tener que traducir lo que decían los científicos al escenario político. Ahora, hay algo interesante que pasa el 12 de marzo de 1979, cuando lo nombran ministro de Estado para el Desarrollo de Inteligencia. Minutos antes, le dicen a Luis Herrera Campis, mira, ponle cualquier nombre, pero no le pongas desarrollo de inteligencia, o sea, esto es un insulto, ¿no? Y entonces, Luis Herrera Campis pasará a la historia de la humanidad justamente por tener ese coraje de nombrar a una persona que además ese cargo no tiene ni antecedente ni consecuente hasta ahora, ¿no? Entonces, lo nombra ministro de Estado para la Inteligencia y al otro día en la mancheta del Nacional dice, el Ministerio de Inteligencia no lo tuvo Grecia, pero no lo tuvo Grecia, no lo tuvo Francia, no lo tuvo Grecia, ¿no es cierto? Entonces, el doctor Machado comenzó a ser criticado, ¿no? Yo he visto algunos artículos que lo criticaban, pero también he visto dibujos de un tal Zapata, ¿no? En Radio Rochela también lo criticaban. Entonces, una de las primeras cosas que hace es se va a Japón y contacta con una persona que ya venía años trabajando para enseñar a los niños música. Él partía de la idea de que cualquier persona podía aprender de todo y podía aprender música. Y el doctor Machado decía que la inteligencia era una habilidad que podía ser entrenada, habilitada, sensibilizada, desarrollada en cualquier etapa de la vida. Entonces, en octubre de 1979 lanza, ¿no?, la noticia que los niños pemones que les había enseñado música iban a hacer un concierto en el Teresa Carreño. Entonces la prensa dijo, bueno, si nosotros suponíamos que estaba loco, ahora sí está loco, pues, ¿no? Ahora estamos convencidos que está loco. Pero resulta que los niños tocaron, ¿no? Dentro de los niños estaban las dos hijas también del doctor Machado, que estaban dentro de esta experiencia, tocaron los violines, tocaron Beethoven y tocaron la sinfonía del juguete o del reloj, pero no me acuerdo, pero tocaron con una habilidad increíble. Entonces, eso fue una de las primeras barreras que se rompió para entender al doctor Machado. Los conocimientos siempre han estado ahí. El libro de la Revolución de Inteligencia fue muy criticado porque le decían, acá no hay un fundamento científico. Y él decía, no, es que esto no es científico, esto es político. Esto es político. ¿Por qué? Porque acá le estoy diciendo a la gente que sí es posible. Y justamente una de las modernas teorías es que sí es posible desarrollar la inteligencia humana. Me acuerdo mucho una conversación con el doctor Machado que me decía, a ver, ¿cuánto de porcentaje pudo haber desarrollado Einstein? Bueno, la mayoría dice 30, 40%. Y él siempre decía, eso es falso. Porque nadie sabe cuánto es el 100% de la capacidad del ser humano. El día que descubramos el 100%, ahí recién podremos decir si Einstein fue genio o no. Entonces, la virtud que tiene el doctor Machado, que ha pasado a la historia por eso, es de haber sistematizado las técnicas y los conocimientos que ya existían. La estimulación temprana ha existido desde muchos años, sí, claro, pero él lo hizo en la maternidad Concepción Palacios, le enseñaba a una madre de familia cómo tocar a su hijo, cómo hablarle a su hijo, desde que tenía 0 meses, 1 mes, 2 meses, 3 meses, dentro de la barriga de la mamá, ¿no? Entonces, él tuvo esa visión para hacerlo. Igual enseñar a los niños en el colegio, porque el profesor no puede enseñar lo que no sabe, entonces les enseñaron cursos de aprender a pensar. Yo creo que ahí radica la virtud del doctor Machado de haber dejado un gran legado histórico que a nosotros nos compete llevarlo adelante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nosotros estamos conversando desde Perú, Lima, con el profesor Elber Bravo y con nuestro compañero Carlos Atagua desde está en la ciudad de Puerto La Cruz, yo estoy en la ciudad de Lechería, bueno, facilitando todo el tema de la tecnología, podemos tener estos encuentros maravillosos y seguimos conversando sobre Luis Alberto Machado, el maestro Luis Alberto Machado, para unos sabios, para otros incomprendidos. Yo siempre recuerdo que hay personas que nacen fuera de un tiempo histórico
y te pones a comparar con, bueno, las comparaciones son terribles, pero de todas maneras vale la oportunidad. Sir Ken Robinson, que marca un hito en la educación, básicamente lo que dice es que la escuela debe desaparecer y fundar otra cosa que funcione para la formación. Y cuando lees al doctor Luis Alberto Machado, básicamente lo que te inspira es a eso. Definitivamente, él escribió muchas obras a lo largo de su vida, pero hay dos en específico que siempre hacen mención a su aporte, que es la revolución de la inteligencia y el derecho a ser inteligente. Y es importante que todas las personas que nos ven en este momento, esos libros están a la disposición de usted. Solamente tiene que ingresar a la página que están desarrollando el doctor Elber Bravo junto a la familia del sabio para, bueno, y para poder tener a la mano esas obras. Entonces, usted decía que, que hay un eje transversal en su obra, y yo creo que al final es así, es el eje de la política. Porque cuando hablamos de educación, tenemos que entender que la educación es un hecho que se puede llevar al campo político y entenderlo como una política de Estado. Porque nosotros, nuestros países, y más en el caso de Venezuela, que todo lo confundimos o lo mediatizamos, el Estado es inmanente y el Estado no se pierde en el tiempo, y que no importa el gobierno que esté de cualquier color o ideología, siempre tiene o debería contribuir al objetivo que es el bien de los nacionales. Entonces, el bien común de los nacionales. Entonces, lo que es importante es que entender que la educación debe ser una política de Estado, y que en esa política de Estado se debe desarrollar al individuo de manera completa, formándolo para la vida, y uno de ellos es el desarrollo del pensamiento, enseñar a pensar. En ese sentido, profe Carlos Atagua, ¿cuál es la importancia de enseñar a pensar? Y luego le voy a hacer una pregunta al profesor Elber, porque ha hablado 2 veces de Cuba. Vimos que en su currículum estaba el desarrollo de ciertas actividades en Cuba, y el doctor Luis Alberto Machado se empecinó con Cuba, y eso debe tener un porqué, ¿no? Yo más o menos lo planteo, pero me gustaría que el profesor Elber conversara sobre ese punto. Profesor Carlos, ¿cuál es la importancia del desarrollo del pensamiento en los ciudadanos? Fíjate, ahí creo que en la época que se genera lo del Ministerio de la Inteligencia, hay una revista francesa que publicó un artículo donde decía que había 2 gobiernos en el mundo que habían enloquecido. El de Irán, que había nombrado un ministerio para la pureza de la fe, y el de Venezuela, que había nombrado un ministerio para la inteligencia. Imagínate eso. Y en Caracas, entre toda esa diatriba política que había en ese momento, planteaban que el Ministerio para el Desarrollo de la Inteligencia era un ministerio así como surrealista, ¿no? Una cosa que tenía que ver con ese realismo mágico latinoamericano. Pero resulta que no hay nada peligroso para los que detentan el poder que la gente sea capaz de tener un pensamiento libre, que sea inteligente, que tenga un pensamiento crítico. Sí. Quien detenta el poder le teme profundamente a que los ciudadanos, primero, sean ciudadanos. Y para ser ciudadanos, una de las cosas básicas es tener esa capacidad de discernimiento y de crítica de los procesos. Y eso se te da de desarrollar la inteligencia. Por eso es que el doctor Machado, podríamos decirlo de alguna manera, sus postulados eran y son peligrosos para quienes en América Latina han tenido permanentemente el poder y no les interesa primero que haya ciudadanía, una ciudadanía que participe y que sea crítica y que sea capaz de generar cambios. Y eso es lo que nos está planteando el doctor Machado, porque cuando te dice a ti que tú tienes como persona humana el derecho inalienable de ser inteligente, mire, eso es totalmente revolucionario y transformador.
Es una cosa que cambia las estructuras. ¿Por qué? Porque no es esa cúpula elitesca que está por los designios del Altísimo o de que suprapoder ideológico gobernando, no. Es una sociedad de ciudadanos que tienen un sistema educativo, que tienen una sociedad que los forma para desarrollar todas esas potencialidades. No para que todos sean estudiantes universitarios, no. Es para que todos sean capaces de solucionar problemas de la cotidianidad utilizando la inteligencia. Decía todos los estudiosos de la inteligencia no es acumular saberes, sino ponerlos en práctica para el beneficio de la sociedad. Y eso es ser inteligente. Disculpa que te haya cortado la inspiración, Atagua. Yo creo que es fundamental retomar en nuestros pueblos el concepto de ciudadano, porque cuando eres ciudadano eres sujeto de derechos y de deberes, y de cierta manera te ancla a un estado bajo el imperio de la ley. Pero también es importante eliminar la palabra pueblo, porque el pueblo lo han utilizado para mantener una masa amorfa, impensante, que sigue. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que hacer como educadores. Profesor Elber, ¿por qué desarrollar estos proyectos educativos transformacionales, transformadores en la isla de Cuba? ¿Cuál fue el objetivo, no? Primero yo quisiera mencionar que el doctor Machado siempre decía, el Estado es fuerte en la medida que el hombre sea débil. Si convertimos al hombre en alguien fuerte, el Estado deja de aparecer. Entonces hay que empoderar a la persona, y la mejor forma, como decía Simón Rodríguez, el gran maestro, ¿no? Forma personas que no piensen y tendrás esclavos, forma personas que piensen y tendrás líderes, ¿no? De ahí viene una idea bastante revolucionaria. Ahora, yo creo, y discrepo, yo creo que el doctor Machado lo entendieron muy bien. Lo que pasa es que era peligroso para el sistema. Claro. Era decirle al gerente, oye, tu empleado piensa como tú o puede pensar mejor que tú. Ojo. Hay alumnos y la experiencia, y acá quiero retomar el tema científico, les habla un psicólogo, los resultados de los proyectos, de los programas que se hicieron en Venezuela, los estudió la UNESCO y están en la página web para que ustedes lo puedan bajar, cualquier persona lo puede bajar para estudiarlo. Ustedes saben que al final, el doctor Machado, él hablaba de la revolución de la inteligencia como la revolución del afecto y la revolución del amor, porque los estudios han demostrado que una persona que amplía su nivel intelectual, una persona que amplía su capacidad cognitiva, al final tiene mayor afecto, mayor empatía, puede comprender mejor a los demás, es menos conflictivo, es más pacífico. Entonces el doctor Machado decía, lo que estamos formando son personas que al final amen a su prójimo. Al doctor Machado lo conocemos por sus 2 libros, pero él tiene 10 libros en total. Y el primer libro en el cual él le dijo que era su mejor libro era Afirmación frente al marxismo. Yo les aseguro que si ese libro hubiera sido leído por los terroristas, no hubiera existido el terrorismo en el mundo. Porque no solamente es la propuesta política que tiene el doctor Machado, sino también es la aplicación para mejorar a las personas. Ahora, retomo la pregunta. El doctor Machado se fue a Cuba invitado cuando salió el concepto cuando se hizo el ministerio, y Fidel Castro, después de escucharlo, le dijo, oye, usted es más subversivo y revolucionario que Marx. Yo quisiera que usted me envíe a su gente a Cuba. Al otro día estaba enviando un equipo a la isla de Cuba y comenzaron a trabajar. Miren, todos los programas fueron allá enseñados, pero el que más se aplicó allá fue la relación madre-niño, que fue el proyecto
el proyecto de estimulación temprana o estimulación adecuada. Ese era el proyecto Familia, ¿no? El proyecto Familia. El proyecto Familia. Estaba con Beatriz Manrique. Ese proyecto fue el que más se trabajó allá, pero sobre todo Fidel Castro le puso mucho hincapié, ¿no?, a lo que era el trabajo con los docentes. Porque la propuesta que tenía Fidel Castro, y a mí me consta, era que si el docente hace sintonía con el alumno, cualquier curso que enseñe ese docente, el alumno va a aprender y va a aprender mejor. Entonces lo que él se concentraba era cómo hacer que el profesor sea más creativo, porque hay un supuesto muy claro: el profesor no enseña lo que no conoce, así de simple. Entonces el doctor fue invitado varias veces, me tocó estar con él en el Congreso Internacional Iberoamericano, perdón, de la creatividad, pensar y crear, ¿no? En la cual yo me acuerdo que el doctor no descansó durante la semana que estuvimos ahí, solamente pudo almorzar 2 veces. O sea, era impresionante la cantidad de preguntas que le hacían los participantes. Y Cuba, como ustedes saben, pues el Estado es fuerte y el hombre es débil, ¿no? Entonces, había muchas preguntas porque estos temas no eran conocidos. En los libros del doctor Machado no se vendían los libros, no había libros sobre creatividad que eran del imperialismo, ¿no? No se vendían. Entonces, cualquier persona que podía enseñar alguna de estas técnicas podía ser absolutamente absorbido para que multiplique esas. Ahora, dentro de ese congreso hay una experiencia muy interesante. Había un profesor de la Universidad de Harvard que cuando estuvo ahí dijo: yo estoy enseñando en el año 96 lo que en el año 79 se hizo en Venezuela, ¿no? Wow. Entonces, yo creo que allí es una experiencia, para mí fue un golpe como latinoamericano, y el doctor Machado siempre decía: pero ¿por qué no se pudo replicar en nuestro país? Y yo creo que acá hay intereses políticos para que la gente no piense. Ese es mi punto de vista. Pero la ciencia tiene sus conceptos. Por eso la propuesta es: nosotros debemos, con el Robin Hood, debemos ir a las universidades, a los institutos, a los centros de investigación, a sacar esos conocimientos y dárselo a la población. Es totalmente posible enseñar a una persona que desarrolle su memoria, su inteligencia, su creatividad, su talento. Pero si le decimos desarrollar la creatividad, no despierta pasiones. Si decimos vamos a desarrollar el talento, tampoco. Pero si decimos vamos a desarrollar la inteligencia, eso despierta pasiones. Y quizás la mejor forma de criticar a un visionario es decirle loco. Claro, ustedes saben que eso fue algo que al doctor Machado lo criticaban bastante, ¿no? Porque precisamente el ser humano le tiene miedo a lo que desconoce, y si es revolucionario y que impacta de manera positiva, aún más. Porque en nuestros países, en mi país, Venezuela, siempre se ha caracterizado por eso, por despreciar lo que de cierta manera puede generar algún cambio a manera positiva, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera dedicarles estos últimos minutos de este maravilloso encuentro que hemos tenido el día de hoy. Nos quedamos cortos en una cantidad de aspectos de la vida de Luis Alberto Machado, pero esta pregunta va dirigida al profesor Elber. Profesor Elber, ¿en qué países hoy día, en la actualidad, están trabajando bajo el esquema del doctor Luis Alberto Machado? Mire, solo para tener un ejemplo, porque cuando se hizo el ministerio, se hicieron muchos congresos y casi en toda América Latina se replicaban los programas que se estaban haciendo: el programa Ajedrez, el programa Aprender a Pensar, el proyecto de pensamiento visual, el pensamiento del proyecto Familia, ¿no? Se hicieron casi en toda América, pero después comenzó a bajar porque no había una decisión política de continuarlo, como lo que pasó en Venezuela cuando sale Herrera y entra Sinchi, ¿no es cierto? O sea, no se continuó los programas. Pero solamente quiero darle 2 ejemplos. Uno de los programas más exitosos que se hace para desarrollar la inteligencia se hace en la Universidad de Harvard. En el año 1993, Granier entrevista a esta gran intelectual venezolana que ahora está en Guatemala,
que es Beatriz de Capdeville, y ella le comenta que el programa Aprender a Pensar en China se había dictado a 250 millones de chinos. ¿Ok? Los programas que han ido mutando de nombre se están dictando, bueno, en México, en Colombia, en algunos sitios en Venezuela, en España también se está trabajando, pero no se está haciendo a un nivel político como lo quería el doctor Machado. Estos programas que tienen una franquicia, ¿no?, que se hacen en colegios particulares generalmente, ahora los colegios particulares versus los colegios nacionales o estatales son menos, entonces no estamos logrando el objetivo político. Por eso que el doctor Machado decía, la educación no es una de las políticas del Estado, es la política del Estado. Entonces, esta antorcha que se convirtió en un incendio de esperanza, en la actualidad se lleva en centros e institutos privados del más alto nivel, con nombres como desarrollo de las capacidades gerenciales, ¿no? México es uno de los países que ha llevado adelante el sistema de los procesos de mejora de pensamiento, y la persona que lo llevó fue Margarita Mestoy de Sánchez, que trabajó con el doctor Machado, ¿no? En África, Beatriz de Capdeville tuvo el reto de trabajar programas para allí, y estando además Mandela. O sea, la mayoría de las personas que trabajaron en este programa están diseminados en el mundo. Solamente yo puedo dar fe que, por ejemplo, Miriam Heller, que también trabajó, está en Caracas, después paro de contar, Mercedes Carmona también está allá, pero ya son pocos los que quedan. Sin embargo, los conocimientos han ido avanzando. Yo plantearía una revolución en el estricto sentido de la palabra, como decía el doctor Machado. Hay que cambiar al hombre, hay que darle estrategias, pero hay que comenzar con los maestros, porque ellos son los que pueden cambiar la mentalidad de un niño. Entonces, la trascendencia del doctor Machado continúa. Yo creo que está mucho ahora, más vigente que antes, porque ahora lo estamos comprendiendo mejor. Claro, claro. Ante el autoritarismo, ante las dictaduras morales o políticas, como quiera denominarse, no tenemos gente pensante, vamos a tener gente que siempre baje la cabeza frente a otro. Porque la persona que es crítico, analítico, es peligroso, ¿no?, para el sistema. Totalmente. Un mensaje para cerrar y luego al profesor Atagua. Yo quisiera cerrar esta linda reunión agradeciendo a ustedes, al profesor Oscar y a ti por esta brillante idea. Quisiera agradecer a la familia Machado por su apoyo en estos años. Quiero agradecer, ya que estamos en internet, podría decir universalmente a Milagros Sanz de Machado, a mamá Milagros, y quiero despedirme utilizando las palabras que utilizó el doctor Machado para despedirse de un congreso en La Habana. Él, después de exponer durante una semana sus ideas y después de tener un lleno total el último día, él dijo: y estemos todos juntos, todos, dispuestos a ofrecer la vida si fuera necesario por esta transformación radical en el destino de la humanidad. Muchas gracias, profe Elber. Profe Carlos. Bien, estoy de verdad emocionado por el conocimiento que tiene el profesor Elber de la obra del doctor Machado. Y fíjate cómo una persona que no es de nuestra patria, que no es venezolano, tiene esa pasión por la obra de un venezolano. Y nos ha pasado mucho, nos pasó con Bello, nos pasó con Simón Rodríguez también. Es decir, que en otras tierras su obra fue apreciada de una manera que a veces nosotros hemos sido muy cortos de vista. Yo quiero cerrar con una frase del doctor Machado, que decía, él siempre creo que decía, me corrige Elber si estoy equivocado, que él no era científico, que él era un político, y que lo que quería él era de la ciencia para el beneficio de nuestro pueblo latinoamericano. ¿Okay? O sea, y fíjense lo importante de eso en este momento, o sea, democratizar la ciencia. O sea, en un mundo que realmente los espacios democráticos están en peligro,
no solo en América Latina, sino en otras latitudes, por todas las cosas que sabemos que están pasando. El decir que el conocimiento, que el democratizar el conocimiento y la ciencia, o sea, hablar de una democracia donde todos seamos capaces de acceder al conocimiento, porque debemos estar más claros que nunca que esta frase que alguna vez pareció un cliché, hoy es más, se ha visualizado muchísimo más, es más evidente que el conocimiento es poder. Y el doctor Machado está planteando una cosa que, o sea, si nosotros podemos disgregar el poder entre una sociedad pensante, entre individuos que sean capaces de, a través de sus conocimientos, generar un beneficio para todas las personas, eso es la verdadera democracia. Una democracia que realmente transforma, una democracia que realmente construye, y ahí viene la otra cosa importante, la esperanza. O sea, la esperanza, que es algo que no debe morir ante tantas situaciones que estamos viviendo. Y como pueblos, y lo había dicho el Papa Juan Pablo II, América Latina en particular es el continente de la esperanza. Y bajo esa fe vivió el doctor Machado. Una fe que era que el hombre desde dentro puede transformar no solamente cerebro, sino, como bien dijo Herbert, corazón. Y eso es capaz de generar la mayor de las revoluciones. Y muchas gracias, profe Carlos. Creo que ya todo está dicho. Solamente agradecerles a ustedes por su tiempo, por su dedicación. Y esto es un compromiso que ya hemos aceptado desde esta tribuna para lograr esos engranajes necesarios para que esta metodología del doctor Luis Alberto Machado no se quede en los anaqueles, sino que se convierta en el escritorio de un pupitre, en el escritorio de un maestro, en ese apoyo importante en tiempos en los que hace falta personas inteligentes para construir de nuevo a nuestro país, digo, como venezolano, para empezar la reconstrucción sin que desde ya, con la educación y con procesos claros y diáfanos. Muchas gracias, profesores. Nosotros seguimos ofreciéndole a todos nuestros seguidores información importante del mundo de la educación, que en realidad es el único medio que tenemos para desarrollar una transformación de nuestras sociedades y alcanzar el desarrollo que todo el mundo espera. Muchas gracias, profesores. Hasta luego. Muchas gracias. Y a todos los que han escuchado este programa, el mensaje final. La revolución continúa. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Víctor, por la invitación. Profesor Herbert, gracias. Un gran placer conocerlo.